tardes, señora embajadora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Roberto. Me emociona mucho esa bienvenida. Muchísimas gracias. Un muy buen arranque. Fantástico. Como dijimos que íbamos a tomar un café, una alumna se ofreció a brindarle a usted 2 palabras. Cristabel. Hola, buenos días, señora embajadora. Yo quería decir que, ¿cómo le va? En nombre de los alumnos e invitados a este encuentro, deseamos agradecer su participación, ya que tras una semana de labor diplomática nos brinde una tarde de sábado de su descanso. Es una demostración de sus valores personales, que son los valores del querido pueblo mexicano. Muchas gracias y es un honor tenerla con nosotros. Con muchísimo gusto, Cristabel, y buenas tardes a todos. Buenos días, Argentina. Estoy muy emocionada de volver a la Universidad Abierta Interamericana, de volver a verte, Roberto, y de volver a estar en esta sesión que siempre me enriquece y me encanta reconectar con Argentina, mi querida Argentina. Bueno, qué fantástico. La verdad que, como bien dijo la niña, que nos brinde una tarde en Marruecos, para mí es totalmente inmerecido, pero sí es merecido para México. Gracias, bueno, gracias. Vamos a, mientras, la verdad que no tengo café ya, pero vamos a... Yo sí tengo el mío acá. Pero bueno, la mujer siempre es más previsora. Yo soy abogado porque un día las cosas con la única mujer que tuve en mi vida, que fue mi ex esposa, fue mi esposa y hoy es mi querida ex esposa, planteamos divorciarnos. En función de ese divorcio, me puse a estudiar Derecho, ¿no? Si jamás lo hubiese pensado, ¿no? Otro amigo de Fuerza Aérea, que combatió brillantemente en la Guerra Malvinas, hundió el destructor Coventry, y es uno de los que nos acompañan todos los años, como de todo tal. Él un día estaba en su pueblito, Rufino, y de repente pasaron, Fuerza Aérea había incorporado unos aviones de combate, y de repente pasaron lamiendo el maíz 4 aviones de combate. Entonces él tenía 9 años y le dijo a la madre, mamá, yo quiero pilotear eso. La madre le respondió, como se respondía en esa época, le pegó un cachetazo en la cabeza. Ahora bien, ¿qué fue el suceso que hizo que hoy sea embajadora de México? Pues no hay una gran historia detrás. Lo cierto es que es una historia familiar. Mi padre, que llegaba muy tarde a casa después de la jornada laboral, pues solía prender la televisión después de cenar en familia y bueno, era mi momento único en el día que podía yo estar con mi padre y a él, pues obviamente lo que le atraía a ver a esa hora eran las noticias y en particular las noticias internacionales. Entonces, yo recuerdo que veía yo con mucho interés esas noticias, estaba yo haciendo estudios de preparatoria y una de las noticias que más me llamó la atención fue cuando ocurrió la crisis de los rehenes en Irán. Y entonces fue en ese momento en que le dije a mi papá, como daban todo el relato de qué es lo que estaba ocurriendo dentro de la Embajada de Estados Unidos, yo le dije a mi padre, yo quiero ser embajadora. Y me dijo, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? Es un enorme riesgo. Y yo le dije, no, México es un país pacífico, a nosotros nunca nos va a pasar eso, nunca nos va a ocurrir tal cosa. Entonces fue así como me empecé a involucrar en los asuntos internacionales, en leer la página de los diarios, la página internacional, y al final de cuentas, cuando tuve que elegir qué estudiar, pues recién se había abierto la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, y bueno, pues presenté mi examen de ingreso y ahí estoy. Lo cierto es que cuando terminé la carrera,
no necesariamente estaba yo convencida de entrar al servicio diplomático, porque claro, cuando uno ya escucha las experiencias de los profesores, escucha la experiencia de diplomáticos invitados a dar pláticas a los estudiantes, pues empieza uno no solo a tener dudas sobre si uno tiene vocación para eso, sino también a ver otras opciones que existen al haber estudiado relaciones internacionales en el ámbito de los negocios internacionales, en el ámbito de las organizaciones internacionales, en el ámbito de los bancos de desarrollo internacional, de las organizaciones no gubernamentales, de muchas aristas que tiene el campo de los asuntos internacionales que empecé yo a dudar. Así que cuando terminé la carrera, pues le aposté un poco al destino y la entrada al Ministerio de Relaciones Exteriores fue a raíz de que tenía yo que hacer un servicio social y estando en vacaciones un profesor me llamó, el profesor director de la carrera de Relaciones me llamó y me dijo, oye, hay un espacio para hacer servicio social en la escuela diplomática del ministerio, ¿te interesa? Y dije, sí, claro, me interesa. Y entonces ahí fue cuando me conecté ya a la Cancillería y empecé pues ya estar un poco más convencida de que la diplomacia era lo mío. Vamos a gustar de Cristabel y que nos va a leer su currículum. Bueno. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Maestría en Derecho Internacional y Diplomacia en la Universidad de Taft, en Massachusetts, Estados Unidos de América. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1987 y ascendió al rango de embajadora en 2011. Empezó su carrera diplomática en 1987 al ingresar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde hasta 1997 ocupó distintos cargos. En la Dirección General de Naciones Unidas y en la Dirección General para América del Norte, en esta última como directora para Asuntos Políticos y Migración. En 1997-1998 fue coordinadora de Asuntos Internacionales e interinstitucionales del Instituto Nacional de Migración en México. En 1998-2001 fue consejera para Asuntos Legislativos en la Embajada de México en Estados Unidos. 2001-2003, representante permanente alterna de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en París, Francia, en el que se destaca su participación en los reportes de reestructuración y o corrección de deudas de los Estados miembros de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 2003 al 2007, jefa de Cancillería en la Embajada de México en Francia. 2007-2009, representante permanente alterna ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra, Suiza. 2009-2015, Washington, D.C., como jefa de Cancillería en la Embajada de México en Estados Unidos de América. Desde 2015 al 2017, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante Guatemala. Del 2017 al 2019, embajadora de México en la República de Argentina. Desde 2019, actual embajadora de México ante el Reino de Marruecos y concurrente ante Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí y Senegal. Impecable. ¿Me equivoco o hace décadas que no va a México? Te equivocas, Roberto, ahora sí te equivocas. Bueno, pero te refieres a que no he estado adscrita, o sea, viviendo y operando en México, efectivamente. Ya llevo un buen rato en el exterior, soy un bicho raro, como decimos en México, soy un caso sui generis. Muy pocos colegas han pasado tantos años en el exterior. Yo por una razón me han mantenido expatriada por distintas razones, pero bueno, aquí estoy. Trato de conectarme con México cada año yendo para allá y por supuesto que pues al ser representante de México tengo que estar muy, muy conectada por todos los medios que pueda y ahora con la tecnología pues es todavía más fácil, ¿no? ¿Qué implica emotivamente y profesionalmente representar a México? Saber que su firma
su firma obliga al Estado mexicano? Bueno, emocionalmente es motivo de un enorme orgullo, pero al mismo tiempo es una enorme responsabilidad, por supuesto. El orgullo de representar a mi país, de representar pues lo que significa México en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales, pues es de enorme orgullo, y sobre todo cuando uno tiene que hacer una función ante, no solamente ante los gobiernos extranjeros, sino ante la comunidad, que al final de cuentas también es comunidad expatriada, y que su único referente del Estado mexicano en el lugar donde viven, pues es la embajada. Sí, definitivamente representa un enorme orgullo, pero como decía, también una enorme responsabilidad, porque digamos que la investidura de embajadora la lleva uno durante 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, uno no puede cometer ningún error, no puede salirse de las reglas, ni de las conductas, ni de los protocolos en ningún momento, y tiene uno que estar muy consciente de que lo que haga no es Mabel Gómez quien está haciéndolo, sino que es la embajadora de México, la representante de México, y eso tiene una implicación, y la implicación puede ser positiva o negativa. Puede uno dejar una huella positiva o muy negativa. Entonces, incluso esa responsabilidad la transfiere uno a la familia completa, o sea, al marido en mi caso y a los hijos. Entonces yo siempre, tanto con mi esposo como con mi hija, siempre les digo, si bien ustedes no son los embajadores, sí, de alguna manera son representantes de México, y todo lo que hagan y lo que digan en el exterior, pues es la imagen que van a dejar de México, no de ustedes mismos, sino de México. Exacto. Si su hija actúa mal, no van a decir actuó mal Jacqueline, no, la hija de la embajadora de México. Así de paso, es. vamos a hacer una nota a pie de página, que no le voy a pedir ningún tipo de comentario. Mis disculpas, porque hace unos 3 años llegó la fragata, ya se está riendo, la fragata Libertad de visita a México, y fue el embajador político argentino a recibirla en pantalón corto. O sea, no le pido ningún tipo de comentario, solamente acepte las disculpas que imagino que la propia Cancillería se los habrá enviado. Lo sentimos, pero no se preocupe, que estamos haciendo lo imposible para superar esas torpezas. No, bueno. Esas cosas pasan, Roberto. No te escucho, Roberto, estás en... Ya. Esto va a pasar 47 veces directamente. Ya me pasó a mí al inicio. Falta 46. Con su experiencia de embajadora de su país en un país tan diferente como Marruecos, especialmente en relación a su cultura, idioma y religión, ¿cómo es algo distinto estar en un país maravilloso como Marruecos, pero tan distinto como Marruecos? Bueno, quiero empezar respondiendo esa pregunta con el comentario de que cada país es un reto, o sea, la llegada a cada país es un reto. Por más que uno pensemos que es un país similar, que el idioma nos une a él, o que incluso lo hemos visitado como turistas, o que la cultura la sentimos muy cerca, o la historia de alguna manera nos acerca, cada país es un enorme desafío, un enorme reto cuando uno va llegando, porque puede tener códigos sociales muy distintos, puede tener idioma o palabras, o inclusive en el español. A mí me pasaba mucho en Argentina, había palabras que yo utilizo en México que no podía utilizar en Argentina, aun cuando hablamos el mismo idioma.
Entonces, en el caso de Marruecos, sí, la verdad es que cuando yo llegué acá, que no tenía más que el conocimiento de los libros y de la preparación pues que como embajadora tenía yo que tener para incluso comparecer ante el Senado mexicano para mi ratificación, pues sí fue una grata sorpresa por un lado, porque nunca me imaginé que iba yo a llegar a un país tan hermoso, tan próspero, pues tan lleno de cosas que ver y que conocer. Pero al mismo tiempo, pues sí, efectivamente es un contraste mucho mayor que el que pude haber sentido cuando yo llegué a Argentina, que de inmediato, pues a los 2 días, a los 3 días, yo ya me sentía porteña, ¿no? En cambio acá, pues sí hay una serie de conductas, de patrones, de manifestaciones culturales a las que uno tiene que abrirse para entenderlas, para conocerlas e irse poco a poco adaptando, ¿no? Para empezar el idioma, pues el idioma oficial es el francés, más bien el idioma que se usa, el idioma de trabajo es el francés, el idioma oficial es el árabe y el amazigh. Entonces, pues conocer a la gente en la calle, en el mercado, pues en el centro de la ciudad, pues es todo un desafío porque uno no se puede comunicar. Y por eso mismo el idioma francés pues se convierte en el medio para acercarse y pues uno hace todo lo posible por conocer incluso el idioma local para poderse conectar y para poder entender una serie de cosas que sí son muy distintas a lo que vemos en México. La religión tiene un peso enorme y por supuesto que la religión también pues significa un área en donde pues para uno es totalmente diferente, es algo que no ha visto uno, sobre todo si no ha vivido en un país musulmán, como es mi caso, ¿no? La primera vez que soy embajadora o soy diplomática en un país musulmán. Entonces sí, realmente es muy interesante. Aquí la clave es tener la mente abierta y ser lo más sensible posible para poder captar y entender por qué las diferencias. Y en esas diferencias encontrar la riqueza para acercarse aún más al país en donde estábamos. Visitar México, uno respira la importancia de la religión, ¿no? Cuando uno está en la Catedral de Guadalupe, entonces, o sea, en un país islámico se respira el Islam, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez en Alejandría, Egipto, iba caminando y de repente la calle estaba cortada totalmente por cientos de personas que se habían postrado en el suelo dirigiendo una de sus 5 oraciones, ¿no? Sí, incluso, perdón. Adelante, adelante. No, eso me recuerda que, bueno, la primera o la mayor impresión que se lleva uno con el tema de la religión en cuanto llega son las llamadas a la oración. Durante todo el día, pues hay 5 llamadas en distintas horas en función de dónde se ubica el sol. Hay llamadas a la oración para que pues, los musulmanes acudan a las mezquitas a orar o lo hagan desde donde estén, ¿no? Esa es la primera impresión. Y bueno, en la medida en que va amaneciendo más temprano, esas llamadas se hacen más temprano o más tarde, ¿no? Eso sí varía a lo largo de todo el año. Y luego cuando llega el Ramadán, que es el día en que ayunan, ese es el periodo en el que ayunan durante todo el día los musulmanes, pues también es un tema difícil de adaptarse porque uno pues tiene un ritmo normal, que uno trae normal o que considera normal y de repente, como en la embajada tenemos empleados locales, pues tiene uno que adaptarse pues al hecho de que ellos están ayunando, tienen que hacer la oración, no puede uno exigirle lo que normalmente les exige, porque pues están en una situación incluso física mucho más débil, ¿no? Al momento en que no ingieren alimento durante varias horas. Entonces tiene uno que ser comprensivo y entender esa
pues esa mística que está detrás de esas acciones que tienen que ver con la religión. Y uno automáticamente la pasa a respetar porque conmueve esa manifestación de fe, sobre todo porque es la religión que más crece en el mundo. Entonces uno automáticamente, uno se queda duro e incluso envidia a esa persona que tiene esa demostración de fe, ¿no? Así es. Y hablando de religión y hablando de fundamentalismo, ¿no? El fundamentalista es aquel que lleva la conducta que se tiene dentro de un templo, lo lleva a la calle. Y claro, en la calle de repente la gente no se conduce como dentro de un templo, ¿no? Entonces, todo el que no produce o que no realiza los actos que él cree que son supremos, ahí llega al fanatismo, ¿no? ¿Cómo cree usted que puede afectar la llegada al poder de Afganistán y sobre todo el retiro de Estados Unidos de la zona? No está cerca, pero sí está cerca en cuanto a la fe, ¿no? Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante porque efectivamente Marruecos se encuentra geográficamente en una zona sumamente compleja y en este momento complicada. Estamos muy cerca de lo que es el Sahel, en donde hay una presencia muy importante de células yihadistas, que si bien no hay una evidencia clara de su vínculo con el Talibán, el hecho de que el Talibán llegue al poder en Afganistán sí es una fuente de inspiración para estas células yihadistas que están buscando justamente dominar el mayor territorio posible y dominar conciencias y dominar gobiernos y dominar territorio. Entonces me parece que si bien no hay un vínculo directo, sí hay un efecto que no solo inspira, motiva, sino que fortalece esa aspiración de estas células yihadistas a llegar al poder. En el caso de Marruecos, es uno de los países más moderados en cuanto al Islam y en cuanto a la interpretación del Islam, pero eso no deja de preocuparle a Marruecos. El hecho de que el talibán haya llegado a Afganistán no deja de preocupar en Marruecos. ¿Por qué? Porque también hay un antecedente no muy lejano del hecho de que marroquíes se han afiliado a grupos terroristas fundamentalistas, se han identificado personas marroquíes de origen marroquí como miembros de Al-Qaeda, como miembros de Daesh en el pasado reciente. Y justamente ante eso el gobierno marroquí lo que ha hecho es responder con pues una rigurosa educación del Corán en su interpretación más moderada, cosa que incluso los europeos lo han agradecido, porque ante la presencia de una población importante musulmana en Europa, han recurrido a Marruecos para que justamente sea Marruecos quien oriente esa interpretación del Islam, quien oriente a esas escuelas coránicas que incluso existen en Europa. Y es un ámbito de cooperación que, al final de cuentas, Marruecos ha aprovechado en el contexto de esa cooperación en contra del terrorismo en la región, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta, sí hay preocupación, aun cuando no hay este vínculo directo con el talibán de las células yihadistas, y pues sí prende las alarmas y prende las alertas. Simpáticamente, el presidente Trump, semanas antes de dejar el poder, ante un pedido de Israel, tengo entendido, ¿no? Reconoció los derechos de Marruecos sobre el Sahara. Sahara es un territorio que había abandonado España de esa época hasta el Frente Polisario, ¿no? Tratando de llegar al poder, pero creo que está el 80%
en manos de Marruecos. De Marruecos. ¿Cómo se está viviendo ese tema tan importante, ¿no? para Marruecos? Bueno, para Marruecos fue considerado como un éxito diplomático muy importante, y ese gesto de Trump días antes de dejar el poder, pues obviamente lo agradecen enormemente porque pues al final de cuentas le dio una base, una legitimidad para presionar a otros gobiernos, en particular a los europeos, a que también reconozcan la soberanía marroquí sobre ese territorio. No deja de preocupar a las Naciones Unidas, porque al final de cuentas el hecho que Estados Unidos tome posicionamiento, algo que había evitado por años Estados Unidos, justamente para favorecer las condiciones para que el tema y la cuestión, el conflicto se arregle por la vía pacífica y de manera objetiva, pues el hecho de que el presidente Trump o el expresidente Trump haya hecho esta proclamación, pues favorece sin duda la causa marroquí. Entonces, abonó a la causa marroquí. Otros países en África, de alguna manera aún sin hacerlo con bombo y platillo como lo hizo Estados Unidos, también han seguido esa línea de posicionamiento al abrir consulados en el territorio del Sahara, lo que pues, implícitamente lleva a un reconocimiento de la soberanía marroquí. Y Marruecos entonces se siente mucho más empoderado y con muchos más elementos, como les decía, para presionar a otros países. En particular vimos esto en el caso de la crisis que hubo hace algunos meses con España, en donde a raíz de que España alojó en un hospital para darle atención médica al líder del Frente Polisario, Marruecos reaccionó en forma muy enérgica, muy enérgica, llamó a consultas a su embajadora, y bueno, ahí se rompió un hilo, y la gota que derrama el vaso es cuando, ante la falta de respuesta como la quería Marruecos por parte de España, para que al final de cuentas se posicionara, se pronunciara, ya fuera a favor de Marruecos o como ellos perciben, en contra de Marruecos, pues se detonó la crisis migratoria que seguramente ustedes observaron en Ceuta, ¿no? 10,000 migrantes llegaron a Ceuta sin ningún control. Las fuerzas marroquíes que normalmente están resguardando la frontera simplemente bajaron la guardia y dejaron que estos 10,000 migrantes cruzaran a Ceuta, y las fuerzas españolas se vieron totalmente rebasadas ante la magnitud de la crisis migratoria, ¿no? Y eso pues fue un elemento de presión que utilizó Marruecos para forzar a España y abrirle los ojos de alguna manera ante pues, lo que ellos conciben como su derecho en el territorio saharaui. Entonces, yo me pregunto si esa crisis hubiera tenido los mismos elementos, las mismas condiciones, si no hubiese habido esa proclamación de Trump en diciembre. Yo creo que sí hay un vínculo claro y hay una generación de condiciones positivas para Marruecos que lo hace pues ser mucho más agresivo, mucho más seguro de sí al avanzar su causa, una vez que Estados Unidos proclamó la soberanía marroquí sobre el territorio. La administración Biden no se ha pronunciado ni en un sentido ni en el otro. Creo yo que es muy difícil que Estados Unidos retroceda en esa proclamación. Me parece lo que la administración Biden va a hacer es ser mucho más moderada, bajarle el perfil al tema y tratar de encauzar a Marruecos hacia la mesa de negociaciones, de manera que se pueda avanzar en la solución del conflicto. De hecho, eso es justo lo que ocurrió hace unos días, que permitió al secretario general de Naciones Unidas anunciar la nominación de un nuevo enviado personal, que es quien encabezará las conversaciones entre las partes para llevarlos a la mesa de negociación.
luego de que tanto Marruecos como el Frente Polisario se habían negado a aceptar todas las propuestas, más de 10 propuestas que había presentado el secretario general de Naciones Unidas para fungir como enviado personal para el Sahara Occidental, y finalmente Marruecos aceptó la propuesta del secretario general, pero claramente fue ante una gestión de Estados Unidos para presionar a Marruecos para que dijera sí, porque de hecho ya de origen había dicho que no lo aceptaría. Y digamos que para Occidente es muy bienvenido un país islámico moderado. Claro. Y si miramos la otra frontera, también hay conflicto con Argelia. Se rompieron relaciones con Argelia, de hecho, hace unas semanas. Y eso es grave porque Argelia es importante, es un país, me parece que es un país mucho más duro, ¿no? De hecho, no es fácil visitarlo. ¿Y tiene idea qué puede pasar en el futuro? Bueno, el caso de las relaciones entre Marruecos y Argelia siempre ha sido un tema. O sea, el hecho de que hubiese relaciones formales no significaba que hubiese una buena relación, para nada. O sea, ha sido históricamente un conflicto, una tensión permanente entre los dos países, justamente en torno al tema del Sahara Occidental. ¿Por qué? Porque para Marruecos el Frente Polisario es un movimiento, un grupo que está siendo auspiciado desde su origen por el gobierno de Argelia, justamente en aras de contar con un Estado, en algún momento a futuro, con un Estado que favorezca los intereses de Argelia y que le permita tener una salida al Atlántico y un territorio que al final de cuentas es muy rico en recursos naturales y mineros. Entonces, efectivamente, Argelia apoya invariablemente al Frente Polisario en sus posicionamientos y pues entonces eso genera la animadversión entre Marruecos y Argelia. Argelia, en las últimas conversaciones de paz que hubo, encabezadas por el anterior enviado personal, había aceptado ser parte de la mesa de negociaciones. Entonces, ahorita, con esta crisis diplomática, con esta ruptura de relaciones entre Marruecos y Argelia, está en el aire la pregunta de cómo va a lograr Naciones Unidas sentar a la mesa a Argelia, que para Marruecos es un actor indispensable en todo el proceso político y de negociación. Si eso no se logra, si no se puede tener Argelia en la mesa, y por lo tanto si no se logra resolver la ruptura de relaciones entre Marruecos y Argelia, pues este proceso político está llamado a extenderse por años, ¿no? Entonces, realmente es un tema crítico que se complica también por la situación que prevalece entre Francia y Argelia a raíz de las declaraciones de Macron sobre los orígenes históricos de Argelia, que por supuesto no le gustaron a Argelia, y ha provocado también una enorme tensión entre Francia y Argelia. Francia es un actor muy importante en toda esta región, por razones históricas y por su presencia tan importante en la región del Sahel, de la que hablábamos hace un rato. Y justamente muchos analistas han hecho el símil entre la retirada de fuerzas de Estados Unidos de Afganistán con la retirada de fuerzas de Francia de Mali, pero todo parece indicar que Francia está muy consciente de su responsabilidad en la región y por el momento no anticipo que Francia vaya a retirarse definitivamente, muy por el contrario, creo que va a tener que encontrar pues la manera de mantenerse presente como un factor de equilibrio o por lo menos de contención en la región. A los alumnos les comento que generalmente un Estado envía un embajador al Estado principal de la región que después actúa en concurrencia con países vecinos. Por ejemplo, es habitual el embajador de un determinado país que es embajador ante Argentina, concurrente con Paraguay, Bolivia, Uruguay, ¿no? Usted tiene una concurrencia muy interesante, ¿no? Porque son ex colonias francesas, portuguesas,
Costa Marfil es francesa, Guinea-Bissau portuguesa, Malí francesa también, como Senegal. ¿Se anima a una pincelada de unos segundos de cada estos países que realmente son países que han sufrido accidentes, han sufrido a Occidente? Hace unos años estaba yo en Madrid y había una nota tan buena en el diario que en esa época no había celular y no le pude sacar foto. Y le pregunté al mozo si me daba la hoja, me dijo que no, obvio. Pero esa nota decía, pero ¿cómo España se queja de que vienen africanos a España si en estos momentos Repsol está saqueando el petróleo de ese país, ¿no? Una pincelada a esos países. Bueno, son países muy diferentes, por cierto. O sea, si bien tienen el factor común de haber sido colonias, porque bueno, en África prácticamente todos los países han pasado por esos procesos. Senegal es un país muy interesante que ha sido considerado uno de los principales líderes políticos en la región por distintas razones. Es un país que tiene un vínculo muy fuerte con Francia, tanto político como comercial, como económico. Hay muchísima inversión francesa, de manera que ese vínculo colonial con Francia se ha transformado para pues, establecer claramente un esquema postcolonial en donde el antiguo colonizador continúa siendo, pues, digamos, el padre de lo que ocurre a nivel, sobre todo económico, y con una cooperación muy, muy intensa en todos los ámbitos, en el ámbito de la energía, en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de las estructuras y creación de instituciones y demás. Entonces, es un país estable que dentro de la locura que es la región de África Occidental y del Sahel, Senegal se ha mantenido como un país estable. Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, es un país también muy, muy vinculado a Francia, que también ha tenido pues sus historias de inestabilidad, es así un poco más inestable. Durante los últimos 10 años hubo una severa crisis política en el año 2011 y después de esa severa crisis política pareciera que se restableció el orden con la llegada de un nuevo presidente y eso favoreció también que Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, fuera uno de los países que se han beneficiado más de ese crecimiento de África que hemos observado en los últimos 10, 15 años. De manera que Costa de Marfil ha tenido un crecimiento económico que le ha permitido, digamos, reducir la presión en el ámbito político y social y pues empezar a tener cierta prosperidad y cierta estabilidad política, ¿no? El año pasado hubo algunos temores de que hubiera nuevamente una inestabilidad política por un tercer mandato del presidente, pero además por el fallecimiento del candidato que iba a sustituir al presidente, que al final de cuentas hizo que el presidente se decidiera por postularse para un tercer mandato, lo que generó movimientos en contra, pero ahí fue una prueba de la estabilidad que ha logrado el país. Se logró mantener la calma, se llevaron a cabo las elecciones en tranquilidad y finalmente hay un tercer mandato para el actual presidente y bueno, va saliendo ahí con el desarrollo de ciertas industrias en el ámbito agrícola y acaban de descubrir, por cierto, pozos petroleros y de gas que le abren una nueva oportunidad económica a Costa de Marfil. Mali, bueno, pues Mali sí es un país que está en una situación realmente crítica, dividido, con una presencia enorme de células yihadistas que ya mencionábamos, sobre todo en el norte, pero aun cuando la operación internacional que se inicia hace unos años pretendía contener que las células yihadistas no se expandieran hacia el centro y sur del país, están logrando muy poco esa contención
y el temor es que prácticamente todo el país esté operado y dominado por estas células yihadistas. En este contexto es cuando Francia anuncia la retirada de sus tropas, la reducción más bien de su contingente, que me parece que pues fue todavía un detonante mayor para complicar más la situación. Hay fuerzas de Naciones Unidas, hay fuerzas de los grupos, de los países de la región, el G5 del Sahel, que incorpora a varios países que tienen fuerzas también para apoyar a la estabilidad o a retomar la estabilidad en el país. Ya ha habido 2 golpes de Estado en los últimos 12 meses. Hay un calendario para que se celebren elecciones próximamente. Ahorita está gobernado por un presidente de transición. Están previstas las elecciones para el mes de febrero del 2022. Sin embargo, el actual gobierno de transición está dando ya señales de que no va a cumplir con ese calendario de celebrar elecciones en febrero, y entonces puede prolongarse y profundizarse aún más la crisis política y de seguridad en Mali. Y Guinea-Bissau es también un país que tiene una historia de enorme inestabilidad, que inclusive en algún momento no muy lejano se le ha considerado como un estado fallido, y que finalmente ha logrado en los últimos 5 años tener un curso mucho más estable en el ámbito político, que ha permitido que poco a poco empiece a surgir como un Estado un poco más sólido, con creación de instituciones, con elecciones libres y con liderazgos que apuntan pues a una perspectiva más positiva para Guinea-Bissau. Y de hecho, Guinea-Bissau se ha notado en los últimos meses que tiene un activismo internacional muy importante, vinculándose con países de distintas regiones del mundo. Hace poco el presidente estuvo en Brasil, también ha estado en distintos países de África, Senegal incluido, Costa de Marfil incluido, también en Europa, recientemente estuvo en Portugal. Entonces, está en busca de legitimarse a nivel internacional y de buscar cooperación para solidificar ese proceso político que es tan importante para darle futuro a lo que en algún momento fue considerado un Estado fallido. Entonces, sí tengo una cartera bastante diversa en la embajada. Y Guinea-Bissau le pasa como a casi todas las colonias que fueron de Portugal, ¿eh? Dejó muy poco Portugal cuando se retiró, dejó muchos problemas. Y una postilla, recomiendo ver un documental de la Deutsche Welle alemana, está en YouTube, sobre los senegaleses, porque una de las causas de la Segunda Guerra Mundial fue la postura vengativa de Francia contra Alemania, tanto que provocó que el nacionalismo alemán, cuando hay una crisis a ese nivel, a veces aparece un loco, y apareció el loco Hitler, pero después de la firma de Versalles, tropas francesas ocuparon la ribera occidental del Rin, pero enviaron no tropas francesas, sino tropas senegalesas. Esas tropas senegalesas tuvieron amoríos con alemanas, y de ese amorío nacieron niños, ¿no? Hijos de africanos con mamá alemana. Pero resulta que en el 33 apareció don Adolfo Hitler. Y bueno, la persecución que hubo a esos hijos nacidos de padres africanos hace digno para ver este documental. Fue fatal el resultado, ni siquiera lo aceptaban en el ejército alemán. Me imagino, qué horror. No, eso ni hablar. Un tema muy interesante es el tema de la migración marroquí, no solo marroquí, acá a España. Yo estoy en Sevilla en este momento. Me puede envidiar tranquilamente. Estoy en Sevilla. Y bueno, los llamados moros, ¿no? Pero para toda África,
subir, pasando las penurias inimaginables. No hay nada peor que la inmigración. Irse, la emigración. Irse, dejar todo. Usted vio en la zona de Italia cómo han muerto cientos y cientos y cientos. No tienen problema de arriesgar su vida para vivir un poco mejor. Porque para colmo, hasta el africano más pobre tiene acceso a un televisor, a un internet, y de repente ven cómo viven en Madrid o en Roma. Entonces se lanzan, como también se lanzan en América rumbo México, rumbo Estados Unidos, se lanzan a recorrer África y tienen que pasar por Marruecos. Y usted comentó el año pasado que tiene Marruecos un muy afinado servicio de inteligencia, porque ahí puede venir el desesperado y también el yihadista, ¿no? E imagino que debe confiar bastante Europa en ese filtro que puede ejercer Marruecos, ¿no? Enormemente, y bueno, de hecho este es un tema que me llega particularmente porque pues cuando estuve en la embajada en Estados Unidos y en la embajada de Guatemala, pues el tema era una de mis prioridades y le di un seguimiento muy, muy cercano. Y además lo viví muy de cerca estando de embajadora en Guatemala, ¿no? Marruecos se ha convertido en un socio estratégico muy importante, clave para Europa en el ámbito de la contención de la migración y, como ya lo mencionaba, en el combate al terrorismo. Y alrededor de eso, por supuesto que ha florecido una relación económico-comercial que también vincula aún más a Marruecos con Europa. Pero volviendo al tema migratorio, efectivamente, la Unión Europea destina millones de euros al año para Marruecos para fortalecer, digamos, el cinturón de contención que representa Marruecos para evitar que la migración, no solo marroquí, sino subsahariana, llegue a Europa. ¿Y por qué Marruecos? Porque Marruecos es el punto más cercano de África a Europa. Los migrantes pueden llegar prácticamente en un par de horas a España por la vía del Atlántico, pueden llegar a Francia, pueden llegar a Italia. O sea, la conexión con el Mediterráneo pues es clave para los migrantes y por lo tanto Marruecos es la vía más cercana. Así como en el caso de México con Estados Unidos, es claro de qué lado de la frontera hay mayor incidencia de flujos. En el caso de África versus Europa, pues es claro que Marruecos es la punta más conveniente para los migrantes para cruzar, ¿no? Entonces sí, efectivamente, aun cuando Marruecos ha tratado de integrar, de implementar programas de integración para migrantes subsaharianos, que por cierto también estos programas han sido en gran parte financiados por Europa, pues el ánimo de los migrantes es cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa para encontrar mejores oportunidades, mejores condiciones de vida. Entonces, sí hay una alianza estratégica en esa materia de Marruecos con la Unión Europea y me parece que pues ha resultado ser conveniente para ambas partes. No es que Marruecos la sufra, sino que al final de cuentas la asume como su responsabilidad y la asume inclusive como una carta que maneja, digámoslo así, a su antojo a nivel político. Como ya mencionaba, lo observamos claramente en el caso de la crisis con España hace unos meses, ¿no? O sea, la presión sobre España la ejerció Marruecos a través de la crisis migratoria que Marruecos mismo detona en Ceuta. Melilla también recibió un número importante de inmigrantes, pero fue Ceuta sobre todo quien
se vio afectada por la crisis migratoria. Y Marruecos no es la primera vez que utiliza esta arma, esta carta. Lo ha hecho en el pasado, pero no con tanta fuerza como lo hizo en este caso, que conmocionó al mundo ver la cantidad de migrantes, tanto marroquíes como subsaharianos, que venían con niños, con mujeres embarazadas, el rescate de niños en el mar, en el agua y demás, ¿no? Entonces, pues claramente es un tema que está en la agenda de manera permanente entre Marruecos y Europa. ¿Te parece, ahora que estamos todos un poco conmovidos por el retiro de Merkel, estamos en una época que hay pocos líderes estadistas, parece, ¿no? Definitivo, sí. La ausencia total. Antes había hombres que marcaban líneas. Bueno, Konrad Adenauer, yo sé bien que en México es bastante fuerte la democracia cristiana, aunque no se pueda nombrar así, pero hombres como Konrad Adenauer, hombres que han marcado un hito, creo que lo hemos visto un poco horrorizados, entre comillas, cuando accede Trump al poder en Estados Unidos y los desajustes que están haciendo Francia, Inglaterra, que no era habitual. O sea, el mundo no está teniendo líderes estadistas, que es aquel que no solo trabaja en el hoy, sino en las futuras décadas, ¿no? Como tuvo Alemania Bismarck en 1870. ¿Volverán? ¿Ve a alguien que pueda seguir la línea de un estadista? Pues la verdad no, en el corto plazo no lo veo en el horizonte y lo más preocupante es que ese vacío se genera en un momento crítico para el mundo, no nada más para una región, sino crítico para el mundo, en donde hay temas en donde la acción urgente se requiere, como es el ámbito del cambio climático, del terrorismo, de las amenazas a la democracia, de las amenazas a los derechos humanos, de la inestabilidad política, de la persistencia del hambre y una serie inclusive el tema de ciberseguridad, una serie de temas en la agenda global en donde no vemos orientación, no vemos pues alguien que realmente asuma el liderazgo a nivel mundial. Después de los 4 años del presidente Trump, había muchas expectativas respecto al presidente Biden, pero pues me temo que la agenda doméstica de Estados Unidos y las complicaciones que ha tenido a nivel internacional y la herencia que le ha dejado Trump, pues no le ha dejado margen para realmente ser alguien que ejerza un liderazgo claro y contundente que se requiere en este momento. Y a todo esto le añadimos el tema de la pandemia, que para nada queda superado aún. Ustedes creo que es consciente que tienen un importante vecino al norte. Muy consciente. Cuénteme, ¿cómo anduvieron? Uno conoce la historia, ¿no? De México, Estados Unidos, la ocupación de inmensos territorios. Eso es un tema que no se discute, ¿no? En la sociedad, los territorios que arrebató en una guerra planeada, como siempre hace Estados Unidos, que busca la excusa para obtener objetivos políticos. ¿Hay en alguna esfera de México el recuerdo, la pretensión del retorno a esas tierras que pertenezcan nuevamente a México? Le estoy diciendo casi una pregunta que es un poco disparatada, pero ¿hay algún tipo de... en realidad la pregunta mía sería, porque conozco la respuesta, la pregunta sería, ¿hay algún grupo político que se aprovecha de estas circunstancias para fijar un nacionalismo
mexicano y que esas tierras irredentas vuelvan? No, no, en realidad no. Más que nada es un comentario que se hace en todos los niveles en la sociedad mexicana, el decir que justamente a través de la migración es que hemos recuperado territorio en Estados Unidos, pero pues, se hace el comentario a manera de broma, ¿no? Cuando uno va a Los Ángeles, por ejemplo, y ve la presencia tan notoria de la comunidad mexicana, pues es cuando uno dice, pues sí, efectivamente, hemos recuperado territorio a través de nuestra población que ha venido a instalarse a Estados Unidos, pero lo decimos a manera de broma, o sea, no hay ninguna pretensión de recuperar territorio, ni mucho menos, no. No, no, no. O sea, cuando uno está en Los Ángeles se da cuenta que no es México simplemente por el color de los patrulleros, porque después es todo lo mismo. No, y la verdad es que más que nada creo yo que lo que ha ocurrido en los últimos años en relación con Estados Unidos, después de esa historia pues de tensión permanente, de conflicto permanente, de que cualquier incidente fuera en la frontera o a nivel político o en la mesa diplomática generaba una crisis con Estados Unidos, creo yo que ha quedado atrás, definitivamente. O sea, los presidentes se pueden llevar bien, se pueden llevar mal, pueden cambiar de estrategia, pueden dar discursos nacionalistas, exacerbando pues la animadversión hacia determinadas acciones de Estados Unidos y demás, pero me parece que la construcción que hemos hecho entre México y Estados Unidos de mecanismos institucionales, de un tratado de libre comercio que al final de cuentas da cuenta de lo que ya era antes del tratado una integración económica que ahora trasciende la economía y trasciende el comercio, están ahí para quedarse. O sea, es algo que por más que el presidente mexicano pueda no llevarse bien o no caerle bien a su contraparte, pues esos mecanismos están ahí, la institucionalidad está ahí y además está el interés y el reconocimiento de que más nos vale a los dos países trabajar para dimensionar lo positivo que puede ser el que dos países tan cercanos y tan integrados trabajen conjuntamente que optar por el rencor, por la tensión, por el conflicto. Creo yo que afortunadamente esos años ya se dejaron atrás y bueno, podemos identificar que de repente un discurso es agresivo en contra de Estados Unidos o un planteamiento es agresivo con Estados Unidos, pero en el fondo todo regresa a su cauce y hay conciencia en todos los sectores de la sociedad mexicana de que lo que nos conviene como país, lo que nos conviene como Estado independiente y soberano, es trabajar con Estados Unidos por el bien de nuestro propio pueblo y por el bien de esa integración norteamericana que hemos logrado en los últimos más de 20 años. Envidia. Acá escuchamos políticos que decían que el laboratorio de Pfizer quería, si nos mandaba las vacunas, querían los hielos continentales. Hace unos años decíamos que se iban a llevar el acuífero guaraní, o sea, es como que iban a fabricar una manguera gigante, justo Estados Unidos que está arriba de un acuífero gigantesco, ¿no? Así que bueno, eso es una sana envidia, porque a partir de ahí nace un proyecto nacional. Señores, el camino es este, con matices, un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, pero con matices. Eso no lo logramos. Es un gran esfuerzo que hacemos para... Argentina es el único país que se ha desdesarrollado. Pero usted estuvo en Instituto Nacional como coordinadora, Instituto Nacional de Migración en México. Cuando uno habla de México, habla de emigración, ¿no? No solamente la propia. Yo recuerdo que yo tomé un avión para Panamá y de ahí empecé a subir en el Ticabús, creo que era, en el Ticabús recorriendo todos
los pequeños países que, por ejemplo, El Salvador, Nicaragua para mí no existía como país. O sea, yo no podía, quise bajar el taxi en la casa del gobierno y el taxista me dijo, no, no baje porque lo van a robar, ¿no? Y cuando veía gente, era gente que estaba haciendo cola en el Western Union para retirar los dineros, las remesas que le enviaban de Estados Unidos. Pero México tiene un problema, la propia inmigración y toda la gente que va subiendo a América, se habla que salen desde Chile haitianos. Toda esa gente, por eso yo me sorprendió el control que hay con la frontera con Guatemala, porque claro, cruzan la frontera, entran en Guatemala y después se quedan rebotando en la frontera norte. Si tiene que hacer cargo México. ¿Cómo viven todas esas circunstancias? Que es dramática, ¿no? Roberto, es un tema sumamente complicado, complejo y sensible, hipersensible, diría yo. Es un tema además que se ha transformado a lo largo de las últimas décadas de manera dramática. Porque, bueno, yo estuve en el Instituto Nacional de Migración justamente con la idea. La Cancillería me prestó al Instituto Nacional de Migración porque yo llevaba el tema migratorio México-Estados Unidos en la Cancillería en los años 90, hacia principios de los 90. Y entonces la Cancillería me prestó al Instituto Nacional de Migración para dotar a la política migratoria mexicana de un sentido mucho más humano, que era lo que nosotros estábamos pidiéndole a Estados Unidos en ese entonces en relación con nuestros migrantes. Entonces, la pretensión era que se hiciera consistente nuestra política migratoria hacia los países centroamericanos o hacia otros migrantes y lo que le estábamos demandando a Estados Unidos en relación con los nuestros. Entonces, en ese entonces, la migración que venía de América Central, fundamentalmente, era pues gente que venía en busca de mejores condiciones de vida y por un trabajo, ¿no? Buscaban trabajo. Conforme avanzó el tiempo, esa migración se empezó a complicar pues por la presencia del crimen organizado, por la presencia de bandas de los maras, por la presencia de organizaciones delincuenciales dedicadas al contrabando, dedicadas al tráfico de personas. De manera que la migración que se manifiesta ahora, así como hablábamos de lo que ocurre en África y en particular en Marruecos hacia Europa, pues la migración que proviene y que se interna en México es una mezcla. Si bien podemos decir que la mayoría es gente que viene buscando mejores condiciones de vida, sí hay un porcentaje, si quieren mínimo, pero sí hay un porcentaje que sí prende las alertas de los sistemas de inteligencia y de seguridad. Pero hablando del resto, sí se trata de una crisis dramática que ocurre desde hace décadas en el área centroamericana, en donde ha habido una incapacidad para crear instituciones fuertes, para dotar a toda esa población de mejores condiciones de vida, de mejor educación, de mejor servicios sanitarios, de alimentos. O sea, es increíble que a estas alturas del siglo sigamos hablando de que en un país como Guatemala de repente hay regiones en donde los niños mueren de hambre y existe. Entonces, Estados Unidos siempre se ubica como el destino final en donde va a haber oportunidades para todos, en donde va a haber un trabajo, en donde va a poder desarrollarse no solamente una persona, sino toda la familia que viene a la par, ¿no? Entonces, sí, México ha sido el territorio de tránsito, aun cuando en ese tránsito una buena parte de esos migrantes optan por quedarse en México, porque al final de cuentas se identifican más por el idioma, por la cultura, y porque es mucho más fácil incluso insertarse y absorberse entre la sociedad mexicana que optar por irse a Estados Unidos. Pero el destino final de la gran mayoría es Estados Unidos.
Lo que estamos viendo recientemente se acompaña además por un flujo muy, pero muy importante de haitianos, como ya lo mencionabas, que pocos son los haitianos que vienen directamente de Haití, sino que son haitianos que dejaron Haití en el año 2010, cuando ocurrió el otro gran terremoto, y que emigraron a Brasil o que emigraron a Chile, porque en Brasil, si mal no recuerdo, en esas épocas estaban creando incluso infraestructura para el Mundial y para las Olimpiadas, entonces había necesidad de mano de obra para construir todo esto. En Chile, pues también una economía potente en la región que crecía, pues absorbió algo de mano de obra. Y por alguna razón extraña, que estoy viendo a Richard Heim, que está ahí conectado, de repente hubo una señal de alarma o, digamos una señal muy atractiva para los haitianos por una decisión de Estados Unidos de regularizar a la población haitiana que estaba ya en Estados Unidos. Pero la noticia llegó a los haitianos en el Cono Sur como que ellos también podrían ser susceptibles de ser regularizados aun cuando llegaran a posteriori. Y eso fue lo que motivó todos estos flujos que vienen desde el Cono Sur y llegan a México y han saturado realmente el sistema mexicano. México no tiene la capacidad para recibir al mismo tiempo a tantos solicitantes de refugio, de asilo y de migrantes. De manera que efectivamente lo que vemos en las imágenes, en la prensa, en los medios, pues sí es dramático porque no hay capacidad, se está haciendo lo posible por atender a toda esta población, pero hay poblaciones enteras cuyas plazas principales están llenas de tiendas de campaña con los haitianos, pues en condiciones sumamente tristes, precarias. La sociedad mexicana afortunadamente encontramos que es muy generosa y se ha movilizado también para apoyar a esta gente con alimento, con vestido, con productos de higiene para atender a esta población. Incluso mi hija ayer me contaba que estaban haciendo pues una compilación de productos para los haitianos en la Ciudad de México y estaba ella ahí ayudando, en fin. Sí tenemos una situación crítica en este momento, es una situación crítica que merece ser atendida no solamente por México, sino por toda la región, por todos los países. Con Estados Unidos hemos también trabajado en ese entendido en los últimos años, afortunadamente. Con las autoridades de Estados Unidos, creo que la única pausa fue durante la presidencia de Trump, pero a mí que me tocó estar muy de cerca en las conversaciones en el año 2014, cuando se detonó la primera crisis de los migrantes menores no acompañados. Estaba yo en Washington y me tocó estar en las conversaciones con autoridades estadounidenses para atender esa crisis que se detonó en ese entonces con estos flujos de migrantes, y desde entonces hemos trabajado con Estados Unidos para ver de qué manera podemos atender el problema. Claro, hay visiones encontradas sobre cuál es la mejor manera y al final de cuentas los países involucrados también son los países de origen. O sea, hay una responsabilidad de los países de origen que tienen que asumir y que tenemos nosotros como receptores de esa migración, incorporarlos y hacerlos parte de la solución a este problema. Y claro, en esos países también hay una situación crítica en materia hay razones estructurales que provocan esta migración, que hay que atender, que no es una solución inmediata la que vamos a encontrar, sino que van a tener que pasar décadas para poder superar todos esos problemas estructurales que tienen estos países, incluyendo el tema de la corrupción, que ha hecho que aun cuando reciben recursos, aun cuando se generan recursos que lejos de favorecer la implementación de políticas públicas que mejoren la vida de la población, pues el dinero desaparece o no se justifica en donde está, ¿no? Entonces, creo que es un desafío gigante para México en el que tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad pues le toca a todos, ¿no? Pero el problema es, como usted bien lo dijo,
¿qué se le puede pedir a Haití si es un Estado encima con las catástrofes que han tenido? O sea, es la suma de todos los dolores. Si hay dos imágenes que marcan lo que es la inmigración, es la foto del niño muerto en la arena que venía de Siria con las zapatillitas, ¿recuerdas? Sí, sí. Y ese padre, esto me hace llorar, ese padre que en Kabul, que eleva al nene para que se lo lleven, para que lo suban a un avión americano, ¿no? Qué ejemplo, qué síntesis de lo que significa la inmigración. Porque aunque uno sea, yo por la gente, con los inmigrantes que he hablado en Estados Unidos, siempre está el rasgo de tristeza. Porque la patria es donde están enterrados nuestros padres, ¿no? Y de repente, pero bueno, por lo menos van a dejar a sus hijos sacrificio de ellos para que sus hijos no pasen lo que han pasado. Y usted bien dijo, no sé cómo se dio cuenta que estaba allá Richard Hayne en el... Tengo tantas cosas que en la cabeza que no veo nada. Estaba en línea. Richard Hayne es un gran amigo, muy amigo, tan amigo que hace unos años fui a visitarlo en Missouri y me fue a recibir al aeropuerto con la camiseta argentina, como corresponde. Así que constantemente es convocado por la universidad para esta diplomatura. Y bueno, querido Richard, ¿cómo andas? Hola, buenos días. Ya estoy con ustedes otra vez y agradecido por la oportunidad. Le agradezco también a la estimada embajadora sus comentarios tan lindos y bien recibidos de mi parte. Le agradezco también el habernos compartido sus experiencias a lo largo de su trayectoria y carrera diplomática y profesional. Así que muchas gracias, embajadora. No te oigo nada. ¿Son malos con los emigrantes? No, ¿no? Quedan 45 veces, Roberto. Ahora se escucha, sí. Pero, bueno, sos especialista en tu estudio jurídico, de hecho, se habla español, en tu estudio jurídico se habla exclusivamente español. ¿Cómo es la cuestión para aquel que se lanza a buscar un mejor rumbo, una mejor vida a Estados Unidos? Estaba pensando en eso cuando discursaba la estimada embajadora, que es interesante y estoy intentando con estos comentarios a ver si se vinculan cuando termine, pero comparar lo que es la situación de los haitianos llegando a Chile con los demás inmigrantes que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos. Y justamente ayer estuve almorzando más bien con una pareja venezolana que también son emigrantes de su país, que ha experimentado una emigración en los últimos años de 6 millones de personas. O sea, es la quinta parte de un país, o sea, 20% de los venezolanos ya no están en Venezuela. ¿Y quiénes son aquellos que se han ido? Pues los ingenieros, los preparados, los intelectuales, los que han tenido las oportunidades y los recursos como para poder abandonar su país en búsqueda de tal vez ni siquiera una mejor vida, sino una estabilidad, ¿no? Y lo que el señor me comentaba y me pareció muy interesante es que su perspectiva como venezolano en el extranjero es que cuando ya tenía estoy refiriéndome a Chile, Chile pues se postuló como un ejemplo de estabilidad política, tanto como económica, a lo largo de estas décadas.
Y dijo que, a su entender, esa imagen, ese mensaje había llegado a Haití. Y por ende también eso fue uno de los fundamentos adicionales por los cuales habían llegado tantos haitianos habiendo abandonado su país realmente en búsqueda de una mejor vida y un mejor futuro para ellos mismos y para sus seres queridos y familiares. Saliendo de un país derrumbado por un terremoto tremendo y una economía colapsada. Y es parte tal vez del mercadeo, porque de parte del gobierno chileno, de que pues es un país estable con una economía desarrollada, etc. Y eso es lo que hemos vendido a los gringos, el sueño americano, ¿no? Es parte de lo que podría ser una campaña de mercadeo desde hace 150 años o más, inclusive, donde existe una tierra de libertad, donde hay todas las posibilidades que pueden cumplirse los sueños, que vénganse. Y efectivamente eso es lo que pretendíamos hacer en los años, bueno, en el siglo XIX, donde pues ocupábamos, y es cierto, seguimos ocupando a mano de obra extranjera para poder seguir adelante. Efectivamente, estamos experimentando en este año en particular cortes de mano de obra. Los sueldos están subiendo. Para poder atraer a gente y mantenerlos, pues hay que pagarles más. Entonces, eso está generando un cierto temor de una inflación en crecimiento, que puede ser también peligroso para el desarrollo económico continuado. Pero eso es uno de los temas que se me ocurrió hablando con el señor venezolano caraqueño ayer y comparando también con lo que acaba de decir la embajadora. Entonces, viene tal vez por esa razón y a la vez viene mucha gente por la cuestión de la actualidad y la realidad económica en su propio país. Sí que cuando fue la semana pasada, el fin de semana pasado, estuve entrevistado en la televisión pública argentina en la región Cuyo. Y estábamos hablando sobre, y de hecho el titular del programa fue la crisis migratoria en la frontera entre Texas y México. Y cuando hablábamos de eso, precisamente estábamos hablando sobre los haitianos, que se habían estimado las cifras que habían llegado a unos 15,000 inmigrantes en campamentos por debajo de puentes de este lado del Río Bravo, ¿no? Bajo los puentes en un pueblo de Texas. Y me preguntaban sobre la crisis y lo que yo les quería saber, quería que supieran, tomando en cuenta las estadísticas de los arrestos en la frontera sureño estadounidense, la frontera norteña mexicana con Estados Unidos, es que la crisis, creo que cuando hablamos de una crisis hoy en día, estamos hablando, a mi manera de ver las estadísticas, de una campaña política. Estamos hablando realmente de cifras que hemos visto en los últimos 10 años de arrestos en la frontera de personas que se han metido de manera ilegal a los Estados Unidos, con la excepción de 2019. Estamos hablando de cifras que no se han visto desde hace 48 años, en 1973. Por ejemplo, en el año 2020 fueron arrestadas un poquito más de 400,000 personas en la frontera por cuestiones de ingreso ilegal. Cuando los números más altos fueron experimentados en 1986, o sea, hace 35 años, que realmente es un periodo bastante remoto en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Y en el año 2000,
y en el año 2000 y en el año 1986 esas cifras llegaron a más de 1.600.000 personas. O sea, 4 veces los números que hemos estado experimentando en el último década. Así que si escuchan ustedes ahí en la Argentina o Marruecos, las cabezas que hablan acá, las cabezas gringas hablando de crisis, etcétera, que tomen eso con un poquito de sal agregado, porque creo que en muchas ocasiones está intentando esa persona que habla generar un cierto nivel de temor, un cierto nivel de xenofobia. Para mí, un país tan grande con tanta población que somos 350 millones más o menos de estadounidenses, el tener 15.000 personas en la frontera para mí no es una crisis, ¿no? Para nosotros. Ahora, la experiencia humana, desde luego, no quiero descartar esa experiencia, porque obviamente estos son seres humanos con necesidades, y la ley estadounidense, la ley migratoria, efectivamente establece que una vez una persona ya ha pisado tierra estadounidense, puede aplicar o solicitar el asilo. Y ese reclamo de asilo le da ciertos derechos a esa persona solicitando el asilo para poder tener una audiencia en algún momento. Así que, y hay que entender que, según mi entender, tal vez unos 7.000 de estos haitianos ya han sido devueltos a su país, en su isla caribeña, y la gran mayoría de los demás han recibido oportunidades de ser procesados en ciertos centros de procesamiento, no solamente ahí en la frontera, sino también en el interior de los Estados Unidos. Para poder entonces ya tener la oportunidad de ser escuchados en su audiencia, para poder pesar lo que es el mérito de sus reclamos por el asilo en los Estados Unidos, en base a su experiencia personal, la persecución, etcétera, y los demás fundamentos que pueden formar una base legal sobre una petición de asilo en los Estados Unidos. Entonces, llega un inmigrante, ¿no? Obviamente lo detienen por ser inmigrante legal. Ingresó a Estados Unidos ilegal, ya hay un juez actuando en ese caso. No necesariamente. Si una persona llega, el juez no lo está esperando. O sea, tenemos faltas también de jueces migratorios, que por ende existe en combinación en el último año y medio un nivel de casos atrasados enorme que el sistema está intentando digestionar, pero que va a tomar años para digestionar el número de casos dados los números de jueces que no hay, que no ocupan sus puestos, y los enormes números en comparación, no son enormes en comparación con años pasados, pero es un número grande de solicitantes. Lo que puede pasar es que la gente fronterizo estadounidense le puede captar, sacar huellas y devolver en autobús en cuestión de horas. Eso es la gran mayoría de la gente que llega con la ayuda de algún coyote, habiendo pagado, no sé si ahora están cobrando hasta los $3,000. Estos son cifras de docente de universidad y facultad de Derecho, ¿no es cierto, Roberto? Pero cobran, y cuando llegan, pues la gran mayoría son devueltas a su país. Bueno, muchos ni siquiera son mexicanos, pero están devueltos, entre comillas, a México. Algunos son arrestados y algunos son permitidos a entrar en el país con una fecha para corte, que puede ser 2 años después. Y eso quiere decir que esa persona, si recibe una notificación de que hace falta un acto de presencia en dada fecha, en tal hora, en tal sitio,
Eso ya es el inicio de un caso de remoción, lo que anteriormente se denominaba como proceso de deportación. Pero eso también le da la oportunidad de batallar y contraindicar la deportación para presentar defensas. Y mientras tanto, también dependiendo de la situación de la persona, si se cambia su estado civil, por ejemplo, mientras tanto se conoce con alguna gringa o alguna persona de ciudadanía estadounidense, y se une ese matrimonio, esa persona en matrimonio con la persona, a veces pues esa persona le puede pedir para buscar la residencia estadounidense. Ahora, si está una vez más solicitando el asilo, pues se le debe dar una fecha para volver y luego pues normalmente va a buscar la ayuda de muchos entes sin fines de lucro para empezar a desarrollar la evidencia necesitada y requisita como para presentar en la audiencia su petición de asilo. ¿Y cuál es la labor del abogado que defiende a un inmigrante? El mismo labor de cualquier abogado defendiendo a su propio cliente. Y depende de la materia en la que de qué se trata el asunto. Por ejemplo, yo en mi despacho represento tal vez a un 60% de la clientela es de habla hispana. Entre ellos, la gran mayoría son inmigrantes. No todos son ciudadanos estadounidenses y no todos son residentes. Muchos son lo que llamamos indocumentados. Pero están aquí viviendo y tienen una experiencia, una realidad de cualquier, viviendo en un país extranjero, obviamente, pero, o sea, trabajando, criando sus criaturas y amando a sus familias. Entonces, y a veces tienen problemas de contrato, pues entonces le manejamos el caso de contrato. A veces se lesionan en sus trabajos. Nuestros clientes son sumamente trabajadores, son muy industriales. Y a veces pues se lastiman en el trabajo. Entonces es un programa, hay un código sobre accidentes laborales y entonces le podemos ayudar con ese caso. Cuando viene en contacto con la policía, ahí sí puede desarrollarse un caso penal o cuasi penal y le atendemos. Por ejemplo, este verano estuve con un cliente este cliente es cliente desde hace 15 años, es una persona no documentada y tiene una compañía para reemplazar techos, que es una industria muy grande en los Estados Unidos y especialmente en la parte de los Estados Unidos donde yo vivo. Yo vivo en el mero centro de los Estados Unidos, en un pueblo que se llama San Luis, que queda a 500 kilómetros al sur de Chicago, de la ciudad de Chicago. En esta parte del país experimentamos una gran variedad de tormentas, entre tormentas de hielo en el invierno, tormentas de viento por los veranos, tormentas con mucha lluvia y granizo que caen en los veranos y también tornados. Y cuando hay tanta clase de tormentas, pues se nos van los techos. Y muchas veces el día siguiente vienen equipos o tripulaciones de gentes en sus camiones con sus materias y tocan las puertas para buscar la manera de reemplazar los techos. Y es un trabajo muy difícil. Bueno, este señor tenía una compañía de estas y le habían engañado una compañía aseguradora expidiéndole pues un documento falso como certificación de su póliza de aseguranza o de seguro para sus empleadores. Y el estado de Missouri le planteó un delito mayor, le indultó con un delito mayor y logramos el retiro de esa demanda, perdón, no de una demanda, sino un cargo penal, porque nunca había tenido ningún problema y fue él la víctima de un delito, de un engaño, ¿no?
Entonces es un problema que puede pasar a cualquier persona, no importa su estado migratorio. Así que a veces, sin embargo, especialmente en estos casos penales, el estado migratorio de la persona acusada sí tiene que ver porque un arreglo de un delito en un juzgado que podría ser muy beneficioso por cualquier persona que no tiene que ver con la situación migratoria, o sea, un ciudadano estadounidense. Si esa persona no es ciudadana, entonces pueden venir una secuela, una consecuencia migratoria de una declaración de culpabilidad sobre un cargo penal. Y desde hace 11 años la Corte Suprema estadounidense nos ha impuesto un deber a los penalistas, si estamos actuando como penalista en un caso, de saber el estado migratorio del cliente. Imagínate, hace 11 años no hacía falta saber el estado migratorio de nuestro cliente. Por favor. Entonces la Corte Suprema dijo, es obvio que hay que saber eso y hay que también avisarle al cliente no ciudadano de que pueden venir consecuencias colaterales, migratorias, por alguna declaración, a cualquier delito. Así que hay que analizar el caso no solamente desde el punto de vista penal, sino también desde el punto de vista de secuelas o represalias migratorias que pueden venir en algún futuro. ¿Extrañas a tu amigo Donald? Mi amigo, decís. ¿Cuál es la pregunta, Roberto? ¿Qué cambios has visto un cambio desde que tu amigo Donald Trump dejó el poder? Un cambio. Ahora, esa es una pregunta muy cargada. Vamos a empezar con la cuestión de los haitianos en la frontera, porque eso fueron las preguntas que me planteó la presentadora en Cuyo. La cuestión de la actitud de la administración es lo que se ha cambiado. Por ejemplo, les llamo la atención a las imágenes y los videos que rodeaban por todos lados del mundo de los agentes fronterizos estadounidenses montados a caballos, bloqueando el camino en el arroyo de ahí de los haitianos. Algunos de este gobierno estadounidense, la de Biden, señalaron, y esa es la actitud que quiero subrayar, que esas imágenes son inéditas y que no deben de actuarse de esa manera. Estoy de acuerdo, porque si están utilizando su caballo para amenazar a un niño de 3 años, eso no cuadra con los valores estadounidenses de tratar al ser humano como un ser humano. Cuando uno podría fácilmente imaginar que el expresidente Trump le daría un aplauso a esa gente por haber utilizado su caballo de esa manera, la actitud de esta administración se ha visto mucho más humana, y tratando el asunto de una manera mucho más seria. Inclusive la vicepresidenta Harris ha señalado que quiere que se investigue la actitud y el comportamiento de estos agentes para revisar sus pautas de conducta y para ver si habrá dentro de la revisión alguna clase de disciplina y para entrenarles de una manera mejor. Porque esto es un reflejo también en algunos círculos en los Estados Unidos del uso de caballos en el intento de captar a esclavos escapados durante la época de la esclavitud en los Estados Unidos. Y son muy semejantes a los dibujos de aquellos que montaban a caballos para captar a esos esclavos hace 160 años en los Estados Unidos. Y él subraya también y deja, es una seña también de las huellas de nuestro pasado tan racial en los Estados Unidos.
Así que le doy la bienvenida a esa actitud nueva de esta administración, porque no deben de tratar a estos agentes que han sufrido tanto. Imagínense el camino desde Chile hasta la frontera con México. Esta es gente que sobrepasa cualquier desafío y reto para llegar y lograr sus sueños. Estas son personas muy fuertes y merecen un tratamiento mucho más humano y mucho más serio. Y eso es realmente el cambio que yo he visto y un ejemplo muy bueno de ese cambio. Bueno, queridísimo Richard, muchas gracias por tus palabras y discúlpame que te hice poner nuevamente el traje a las 8:30 de la mañana en tu hermosa ciudad. No, por favor, siempre me agrada acompañarles y quiero también subrayar lo que siempre dice Gastón en estas charlas, que es muy interesante y nos da mucha ilusión el poder ver a 50 alumnos un sábado por la mañana para tomar un cafecito, aunque no tenga yo. Pero muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, querido Richard. Espero antes de un año visitarte, aunque me parece que antes la voy a visitar a la señora embajadora. Encantada, Roberto. Y todos quedan invitados a venirme a ver, por favor. Tú también, Richard. ¡Órale! Una última pregunta, ya que abusamos de usted, abusamos como corresponde. Relación económica entre Estados Unidos y Canadá y México. Nosotros hace una década hicimos una gran payasada mientras se reunía el presidente Bush con nuestro presidente, le armamos, en Mar del Plata, le armamos una sesión, la época del ALCA, le armamos una sesión paralela contra el ALCA, con el presidente Chávez insultándolo. Yo creo que Estados Unidos nos tiene mucha paciencia porque cada vez que se mueve un presidente americano, también va un portaaviones que le brinda la seguridad. Y nos está teniendo mucha paciencia. Yo no entiendo el motivo. Tal vez está influyendo Richard Hayne, pero usted nos ha contado que realmente el negocio bilateral es espectacular, ¿no? Sí, Roberto, bueno, primero quiero, antes de responder a tu pregunta, agradecerle a Richard su intervención, muy ilustrativa de lo que está ocurriendo en este momento. Y bueno, también es cierto que estamos sufriendo las herencias que nos dejó pues, el presidente Trump, lamentablemente, no solamente en cuanto a estos sentimientos antiinmigrantes que todavía se sienten con fuerza, sino también con otras políticas como el Remain in Mexico que tenemos que seguir, a pesar del deseo del presidente Biden de eliminarlo, pues la Suprema Corte decidió reinstaurarlo, muy a pesar de la administración y muy a pesar de México. Pero bueno, tratando el tema del comercio de América del Norte. Mencionabas esa reunión de Mar del Plata y recuerdo que esa reunión justamente fue motivo de un desgaste tremendo para el presidente de México, el entonces presidente de México, el presidente Fox, quien llegó a esa reunión pues defendiendo la posibilidad de tener un área de libre comercio para todas las Américas. Y fue prácticamente bombardeado y desgastado por la mayoría con la que se topó en esa reunión, pues que impidió que se avanzara en esa idea. Inclusive creo que hasta fue identificado como promotor de los intereses estadounidenses. Pero en fin, nuestra experiencia en América del Norte es una experiencia muy positiva, a pesar de que en su origen fue muy desgastante y muy cuestionada en cada uno de los tres países. O sea, cuando surgió esta idea a nivel de los presidentes de integrarnos como mercado,
de institucionalizar algo que ya se estaba viendo en el terreno, en la realidad, pues sí hubo sectores, en particular en México, que reaccionaron de manera muy, muy negativa, tratando de boicotear el proceso de negociaciones, movilizándose ampliamente en todo el país e incluso en Estados Unidos para contrarrestar lo que pues para nivel gobierno era ya un hecho y un camino que teníamos que hacer. Recuerdo que también pues actuamos a nivel de los 3 gobiernos con nuestros parlamentos en contra. El Congreso estadounidense fue particularmente crítico, la bancada demócrata de entonces fue particularmente crítica en defensa de los intereses de los sindicatos en Estados Unidos y de ciertos sectores, pero al final de cuentas el Tratado de Libre Comercio para América del Norte se firmó, muy a pesar de todos estos sectores en contra, y el balance a más de 20 años de ese tratado es muy, muy positivo. El intento del presidente Trump, aún en campaña, antes de llegar a la presidencia, de eliminarlo, porque ese era su posicionamiento inicial, pues afortunadamente fue contrarrestado con esa fuerza que tiene el tratado mismo y lo que ha resultado el tratado en términos de beneficio económico, comercial y social y cultural para los 3 países. Entonces hubo también una movilización en contra de esos intentos por boicotear el tratado y por derogarlo, y fue reconocido finalmente por el presidente Trump, de manera que tuvo que llegar a la mesa de negociaciones para negociar un nuevo tratado. Para Estados Unidos, justamente por la historia, por los antecedentes de animadversión que hubo en su origen del Telecán, siempre me acuerdo que rechazaban el que se hablara del NAFTA como tal. O sea, se apoyaba, se estaba convencido de que era un tratado idóneo, adecuado y demás, pero siempre públicamente se trataba de omitir la palabra NAFTA para evitar resucitar todas estas movilizaciones en contra del mismo. Pero bueno, llegamos a la negociación con la administración Trump y me parece que las 3 partes pusieron toda la energía y todas las cartas en la mesa para poder alcanzar un nuevo tratado que se basa en el tratado inicial, pero que se amplía en su contenido. Se incorporan una serie de sectores que en el año 94 que se firmó el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, no existían y no se consideraban como susceptibles de integrarlos en el tratado original, como es el tema del comercio digital, por ejemplo, como es el impulso a las pymes, como es el tema energético, que en su momento México rechazó incorporarlo, como es el tema de lucha contra la corrupción, que me parece genial que en este nuevo tratado tengamos un capítulo 27, que es el tema que se refiere a la lucha de los 3 gobiernos en contra de la corrupción. Entonces, tenemos ahora un tratado que nos abre una nueva fase, una nueva perspectiva, y que en tiempos de pandemia, o sea, en lo inmediato, inmediatamente después de haber entrado en vigor, ha probado sus virtudes. O sea, el comercio entre los 3 países no se ha visto mayormente afectado, por el contrario, y tenemos una relación económico-comercial sana, intensa, no se han roto las cadenas de valor, cosa que hemos visto en otras regiones, con otros tratados, aquí mismo Marruecos, Unión Europea y otras regiones. En cambio, en América del Norte hemos logrado que el comercio continúe, que sigamos aprovechando este nuevo tratado, y creo que la perspectiva y el potencial todavía es enorme. Para México ha sido el tratado transformador de nuestra economía, una economía que por muchos años fuimos una economía cerrada, que buscamos modelos de sustitución de importaciones, pensando en que eso nos iba a traer mayor crecimiento. Ahora se ha convertido en una economía de las más importantes, una economía exportadora,
de manufacturas. Nuestro sector automotriz es pues todo un éxito y esperamos que así siga siendo. El nuevo tratado nos da además un enorme potencial para incorporar inclusive mayor valor en el sector automotriz y tener el mercado asegurado en América del Norte, porque se aumentó la regla de origen para los automóviles, lo que también da una muy buena perspectiva para nuestro sector de autopartes. El sector eléctrico, de aparatos eléctricos y electrónicos también es un sector que ha crecido enormemente, el sector aeronáutico también, el sector agroalimentario también es un sector que de haber estado deprimido por muchos años, inclusive en los primeros años del Tratado de Libre Comercio, que nos concentramos más en el desarrollo de la manufactura, ahora es un sector muy, muy boyante, en crecimiento, pues de hecho, ya nos convertimos en el principal exportador o principal importador de frutas y hortalizas a Estados Unidos, desplazando a Canadá. Canadá era hasta hace muy poco el primer país de origen de las importaciones de frutas y hortalizas de Estados Unidos, y ahora ya somos nosotros. También ya nos convertimos en el primer socio comercial de Estados Unidos, desplazando a Canadá y a China. Entonces, para México sí realmente ha sido un modelo óptimo para fortalecer nuestra economía, para insertarnos en el mundo, para de ahí ser plataforma para ampliar nuestro comercio en otras regiones. Tenemos que poner mayor esfuerzo en nuestra diversificación, sí, porque aún tenemos una concentración de nuestro comercio con Estados Unidos enorme, ni siquiera con Canadá, sino con Estados Unidos enorme, y eso hace que, por ejemplo, con países como Argentina, nuestro comercio sea relativamente modesto a pesar del enorme potencial que hay. Con Marruecos ni se diga, es muy, 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 muy modesto. Con Europa, si bien ha crecido, sigue teniendo índices muy bajos, pero en fin, en términos del Tratado de Libre Comercio y el nuevo TEMEC, como le denominamos, creo yo que hay un enorme potencial y que nos da una magnífica base que no tiene solamente dividendos en términos económicos, sino también políticos, como lo mencionaba hace un rato, culturales, sociales, y que nos ha acercado cada vez más a Estados Unidos y que nos asegura una base de estabilidad en nuestra relación, a pesar de los altibajos que significan cambios de visiones de presidentes o cambios de políticas específicas en determinadas áreas. Bueno, la verdad que nos ha llenado de alegría encontrar un camino, porque eso significa tener un proyecto de país. Y cuando toda la sociedad y los principales partidos tienen la misma idea de proyecto país, ahí se alcanza el desarrollo. Nosotros hemos ido justamente al revés. Esa payasada que hemos hecho en Mar del Plata nos salió carísimo. Es fácil. En el año 1973, yo tenía 20 años, teníamos 3% de pobres. Asume el presidente Cámpora, 3% de pobres. Y el 3% ese era porque no le gustaba, no quería trabajar directamente. Hoy hemos llegado a 40. Es un logro, no hay otro caso en el mundo de desdesarrollo, ¿no? Uno simplemente buscando la foto de Buenos Aires de 1940, 30, un ejemplo, hemos destruido una de las principales redes ferroviarias del mundo. Eso es un logro. No es fácil destruir una red que tenía más de 40.000 kilómetros. Querida embajadora, todavía no me animo a decirle a Mabel, querida embajadora, quiero darle un inmenso abrazo a través del Zoom, el gesto que ha tenido, que lo remarcó la alumna a primera hora, de brindarnos estas horas en un descanso suyo, es altamente valorable. Así que tanto a usted como a nuestro querido Richard Nixon, que si siguen progresando, el día de mañana tal vez vaya a vivir a México, ¿no? Pero bueno, vamos a abrir los micrófonos para aplaudir a los expositores, especialmente a los que
y nos han acompañado. Muchas gracias. Ha sido un lujo, ha sido un lujo. Muchas Roberto, gracias. solamente una última intervención para agradecerle enormemente a tus alumnos, a Richard y a ti, por esta grandiosa, fabulosa oportunidad de reconectarme con Argentina. Muchas veces en la diplomacia decimos, bueno, mi corazón se queda en este país y demás. Realmente yo lo siento y me da muchísima emoción conectarme con ustedes. Si hubiese la posibilidad de repetir algún país de mi trayectoria, sería sin duda, sin lugar a dudas, sería Argentina. Sería yo la más feliz, porque además, al haber estado únicamente 2 años, siento que, pues, que no terminé ese capítulo, que todavía quedó abierto y que todavía podría yo, pues, dar un poquito más para fortalecer y acercar a Argentina y a México, en donde siempre me he sentido encantada, feliz, bien recibida y pues con un gran cariño hacia ese pueblo queridísimo, en donde además he dejado muchos amigos que tendré que volver a ver pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Acá en Vete a ver la España dicen, Giralda, Roberto. Vete a ver la Giralda. la tengo a 400 metros. Ah, no me digas. Y sí. Qué bien. Pero- Luego hablamos, che.